Hay un pasaje en Efesios 5:27, dice que a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cuando Jesús venga a buscar esa iglesia, va a venir a buscar una iglesia santa, blanca, sin arrugas, sin mancha en su vestido. Y me venía esto, no jugues con fuego. El que juega con fuego se quema. Es una advertencia para no coquetear con las tentaciones, ¿no? El que juega con fuego se quema, y todos lo sabemos, ¿no? Porque todos nos hemos quemado. Así que a no con el encendedor en el bolsillo. Y una de esas cosas son las tentaciones, ¿saben? Cuando estaba preparando esto empecé la semana pasada, desde la anterior, estaba con esto, el tema de las tentaciones, y me vi una serie de videos de Gerald Ferace, un pastor, que habla sobre la santidad. Hizo un montón de videos sobre la santidad. No me acuerdo bien en qué lugar fue, pero hace mucho, hace como 6 años. Y habló sobre la santidad. Y una de esas fue el tema de las tentaciones, y me pegó un sacudón eso, ¿no? Y hace unos días estaba terminándolo, lo iba a imprimir y me vino esta imagen. Ya la había impreso, por eso no lo tengo anotado. Una boda, está la novia y el novio, y el cura dice: si alguien tiene algo que decir, que lo diga ahora, calle para siempre. Y se levanta una señora y dice: yo soy la esposa del personal trainer de ella, y no se aguantaron la tentación, y mi esposo con su esposa le dice al novio, sucumbieron y pecaron. ¡Wow! Terrible lío en la boda, ¿no? Y eso pasa cuando venga Cristo, que va a venir a buscar una novia sin mancha y sin arruga, ¿no? Que no haya... ¿Qué pasó? Que no haya pecado. Y busquemos la carta de Santiago, la carta de Santiago 1. Santiago, en algunas Biblias dice Jacobo, es el hermano carnal de Jesús, es el hermano de sangre, ¿no? de Jesús, que escribe esto. Y él era pastor en Jerusalén, y una iglesia muy perseguida en Jerusalén. Y él escribe y él conocía lo que era el tema de los judíos, de volver a las antiguas formas, ¿no? Pero esta palabra es para todos nosotros, no solamente para los judíos. Santiago 1, del 12 al 18. Lo leemos: en el nombre de Jesús, porque todos luchamos contra las tentaciones. El que diga que no lucha contra las tentaciones es un mentiroso, y enseguida oramos por él, porque todos luchamos contra las tentaciones. Y dice Santiago 1:12: bienaventurado, más que feliz, el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Así que yo veía que el tema de las tentaciones, podemos decir de que hoy tenemos, sobre todo por el tema de los teléfonos, tanto bombardeo de tentaciones de todo tipo, ¿no? Pero el mismo sistema es una tentación. Las tentaciones son deseos de tener y de ser. Un famoso pastor brasilero escribió La crisis entre el ser y el tener, ¿no? Hermoso libro, Cayo Fabio. Y el problema es que nosotros fuimos a Buenos Aires para una conferencia,
de varios días y él faltó. Y dijo dijeron por el púlpito que estaba cansado, que había tenido problemas y había caído en pecado con su secretario de la iglesia. Él, siendo el pastor de todas las iglesias, sucumbió a la tentación, ¿no? Y por eso no vino. Después se restauró todo, pero la tentación no es sexual solamente. La tentación es de todo tipo, pero nosotros la encasillamos, la tentación, sexo, ¿por qué? Porque el diablo quiere enmascarar el tema de las tentaciones. Y es tan importante que nos puede llevar a la muerte. Y la tentación es la relación de un deseo. De un deseo, y nosotros sabemos que las tentaciones vienen del diablo, de la carne y del mundo. No vienen de Dios. De Dios vienen las pruebas. Y ese deseo de tener y de ser puede ser en posesiones, puede ser en posiciones y pueden ser en forma personal, decía este pastor Ferace, ¿no? Y cuando vemos que se amplía el rango, ¿no?, de cosas, de que la tentación es mucho más amplia, sobre las posesiones, sobre las cosas que quiero tener, sobre los bienes materiales, sobre las comidas. ¿Quién no está tentado a veces por la comida y comidas que no te hacen mal, pero que te hacen mal, ¿no? O cosas que están de más, o como hablábamos con ellos, el tema de los chisitos, todo eso que se extrae del petróleo. y que tan mal producen en el cuerpo, pero pues son tan ricas para los sabores y los placeres, ¿no? Y después están sobre las posiciones, sobre los lugares de privilegio, sobre los reconocimientos, sobre el sentir superioridad sobre los demás, en los lugares, los puestos que son más vistos. Esas son también tentaciones y muchas veces no son malas, son bien y algunas veces son espirituales, pero son tentaciones del enemigo. ¿Por qué? Porque van a satisfacer mi orgullo y Dios no hace esos llamados. Y después ahí vienen los que son a nivel personal, que son en tema de la sexualidad. Pero también viene sobre el tema del dominio, el dominio sobre el otro. A veces sobre los hijos, a veces sobre el esposo o la esposa, a veces sobre los amigos, a veces tener el dominio, tener la manija, ¿no? Y eso es una tentación tan grande, pero que a veces no nos damos cuenta, de tener la manija. Entonces vos sacás la manija, la tenés en la mano y dices, ahora tengo la manija de las cosas. Pero no te sirve porque no podés abrir nada porque la tenés en la mano, ¿no? Pero esas son las tentaciones. Y yo recién agregué cuando estábamos cantando que se cantó, es Él, por Él que estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría. ¿Estoy realmente perdiendo todo por Dios? Guarda con eso, ¿no? Porque a veces por lograr cosas dejo a Dios de lado, lo pongo en segundo plano, ¿no? Así que también la tentación es tener en lo que hace personas mí mismo y mis placeres. Esas son las tentaciones. Y decía el pastor, es una experiencia común, contraria a la naturaleza de Dios y continua y personal. Y eso está acá en Santiago 1:12. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá corona de vida que Dios ha prometido para los que le aman. Dice bienaventurado, vamos a ser más que felices solamente si soportamos la tentación, porque si nos dejamos arrastrar por las tentaciones, ahora me va a escuchar. Y después metemos la pata y nos arrepentimos el día de mañana. Y el que te trae la culpa es el enemigo, no es Dios. Hoy a veces me vienen culpas, ¿por qué no dije tal cosa? ¿Por qué reaccioné así? ¿Por qué hice esto? Bueno, eso es culpa, la trae el enemigo, porque si yo ya pedí perdón y me arrepentí, ya está. Pero esto es más que feliz, el que soporta la tentación. Dice, el que la soporta. Cuando yo me aguanto las ganas una de las cosas es la mirada por codicia. Y enseguida pensamos en el hombre y la mujer. No, porque yo puedo mirar con codicia una ropa, puedo mirar con codicia una comida, puedo mirar con codicia una casa, puedo mirar con codicia lo que tiene el otro. Puedo mirar con codicia lo que representa el otro en un negocio. Eso, mirar con codicia, es una tentación que viene, y si yo me dejo arrastrar por eso, cometo pecado. Porque la tentación no es pecado. La tentación por sí misma no es pecado. Es pecado lo que yo hago cuando me viene esa tentación.
Así que si nosotros nos ponemos a estudiar en los dos mundos, ¿no? El mundo musulmán y el mundo cristiano, el mundo judío, perdón, y el mundo musulmán de esa época, los fariseos tenían un grupo que se llamaban, dice el pastor los fariseos de la frente herida. Eran los fariseos que no levantaban la cabeza solamente en el templo cuando estaban solos, sino no levantaban por las tentaciones del mundo. ¿Por qué? Porque la tentación viene por nuestros sentidos, por lo que veo, por lo que escucho, por lo que siento, ¿no? Por lo que saboreo, por el enemigo, el mundo y mi carne, entra las tentaciones a través de los sentidos. Entonces ellos usaban para abajo. Y los musulmanes, el otro día escuchaba a un pastor, la cantidad de prohibiciones que tiene la mujer, ¿no? Para que no tiente al hombre. La mujer no puede comer una banana en la calle. Está prohibido. No, porque estás tentando al hombre. Claro, pero no piensan en el hombre. Y todo, por eso la mujer solamente lo que muestra es los ojos y las manos. Porque está tentando al hombre si muestra otro pedazo de la piel. ¿Entendés? Para ellos es totalmente prohibido ese. La mujer no le puede levantar la voz al marido. La mujer no puede hablar con un hombre, salvo que no sea el marido o esté el marido presente. No. Algunas dicen, está bien. Pero bueno, estos son ellos en el mundo musulmán. A la mujer está relegada al segundo plano y no tiene ningún tipo de autoridad. No puede estudiar, no puede manejar, ni se le ocurre a una mujer manejar. Porque todas esas acciones traen al hombre la atracción. No sé, por eso las ropas son tan holgadas. ¿No? Ponerse, ¿cómo se llaman los pantalones esos de nylon? Las de lycra, las calzas, es una locura para ellos. ¿Por qué? Porque muestra la forma de la mujer que crea tentación en el hombre. Pero de esas cosas en su cultura está prohibido. En nuestra cultura se fue de mambo, ¿no? Porque lo que hoy pasa en nuestra cultura se fue para el otro lado. Pero el tema que acá está la responsabilidad es de los dos, de la mujer y del hombre. Porque el hombre va a mirar con doble intención y va a mirar, como dice acá, con codicia. Y la mujer va a hacer eso con codicia de ganar, o de hacerse ver o de mostrarse. Son de parte de los dos. Los dos están cometiendo ese pecado, ¿no? Y después dice de que, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. El resistir la tentación me va a dar vida. Si yo no resisto la tentación y me dejo llevar, me va a dar muerte. Pero tengo que entender que debo hacerlo todo, no porque me la aguanto, me la aguanto porque amo a Dios y eso lastima a Dios. Esa es la razón final. Yo a Mabel no le hacía cosas feas porque la amaba. Vos a la persona que amás no le vas a hacer cosas feas, no le vas a desear cosas feas porque la amás. Lo mismo pasa con las tentaciones. Yo no me voy a dejar arrastrar por las tentaciones porque amo a Dios. Y porque Él puso una forma de nuestra relación, de ser amigos, como hablábamos Evelyn, de ser amigo de Dios. Como yo quiero ser amigo de Dios, voy a hacer las cosas que a Él le gustan, lo que Él me pide, porque lo amo. Por esa razón final es la que yo resisto la tentación, por amor a Dios. Y decía este pastor que es común, no es extraordinaria. Todos lo tenemos, todos recibimos, todos somos tentados, todos estamos siendo tentados. Dice el versículo 13, dice, cuando alguno es tentado, o sea, él lo deja ya, que cuando alguno es tentado, dice Dios, todos vamos a ser tentados, porque el diablo quiere que la obra de Dios se caiga en mi vida. Él quiere que yo saque mis ojos de Él y que lo ponga en las redes sociales, en las personas, en lo que a mí me gusta, en lo que a mí... Pero bueno, que hay cosas que no están mal. Pero si yo puse mi mirada en Dios, yo voy a saber qué es lo que me conviene y qué es lo que no me conviene. Y voy a poder disfrutar de un montón de cosas que Dios me las permite. Así que, cuando siempre vamos a ser tentados. Y también dice que es contraria a la naturaleza de Dios. ¿Por qué? Porque no viene de parte de Dios. Las tentaciones, como no vienen de Dios, no corresponden a su naturaleza. Dice, cuando alguno es tentado, no digas que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado, Él no puede ser tentado, y tampoco Él tienta a nadie. Así que realmente Dios no participa en eso. Ni siquiera Él dice que las permite para que yo tenga esa fuerza de voluntad para decirle no a la tentación. Pero hay una figura en el delito que se llama partícipe necesario. O sea, no cometió el hecho, pero si él no hubiera estado, no se hubiera cometido el hecho. Ese es partícipe necesario. Tal vez él no lo mató, pero si él le abrió la puerta para que el otro lo mate, fue un partícipe necesario. Entonces tiene una pena también. Y Dios no es partícipe necesario, no. Él no interviene, así que yo no le puedo echar la culpa a Dios, porque yo, cuando me había separado con mi digo, ¿por qué Dios me puso esta persona delante mío?
No, él no me la había puesto, yo la busqué solo. Yo me estaba cavando y tirándome tierra arriba solito, ¿no? Así que tengo que conocer a Dios. Y venimos el año pasado estudiando los atributos. Dijimos, ¿se acuerdan todos los atributos? Él es soberano, Él es eterno, omnipotente, omnipresente, omnisciente, Él es preexistente, Él es recto, Él es justo, Él es soberano, Él es misericordioso, Él es santo. O sea, nosotros hemos visto lo que son los atributos. El tema es que yo sea revelado por parte del Espíritu Santo de todas esas cosas. Entonces, cuando yo conozco que cuando yo estoy en la oscuridad solo, metido dentro de una caja, pensando lo que esté pensando, Él lo ve, me voy a entender de que si yo estoy pensando algo malo de ella, Dios lo está viendo. ¿Entendés? Pero ella no se está dando cuenta. Por ahí me mira a mis ojos que yo la estoy mirando así. Entonces se sabe que yo como te odeo con la mirada. Entonces ahí sí puede ser, si yo lo exteriorizo. Pero si yo la miro y la estoy odiando por dentro, al que estoy lastimando es el corazón de Dios. Entonces voy a dejar de criticar. Una cosa es criticar con mi boca, que ya cometí el pecado. Pero si yo estoy estoy criticando con mi mente, Dios me está escuchando. Y ahí fue el punto donde fue Jesús. Cuando le dijo, vos podés estar mirando, codiciando a una mujer, pero ya la codiciaste en tu corazón, porque yo lo estoy viendo. Yo estoy escuchando lo que grita tu corazón de lo que querés hacerle a esa persona, ¿no? Así que tan finito fue Dios. Pero esas tentaciones las podemos limitar. Yo puedo cambiar un sentimiento y el mundo dice que no podés cambiar un sentimiento, ¿no? Ella ama al perro y quiere ser como el perro y hoy es un perro. Esos sentimientos, es una mentira del diablo. Vos podés cambiar el sentimiento. Podés callar, yo no sé cómo hacerlo, pero yo lo amo. Y él me hace tanto mal a mí. Podés cambiar el sentimiento. Podés cambiarlo. Así que dice también que es continua y es personal. Dice, sino que cada uno es tentado. Cada uno es tentado. Él es tentado de una forma distinta que Dios me tienta a mí. A él lo tienta en una de esas con la patineta y darle con la patineta y a mí me tienta con un arma y darle con el arma, ¿entendés? Del diablo, todos nos tientan, sí, todos somos tentados de distinta forma, es personal, pero también es continua. El enemigo, la carne, los deseos vienen uno atrás de otro, y vos empezás a querer algo y empieza a aparecer eso dulce por todos lados. Las tentaciones son continuas. ¿Por qué? Porque Dios es continuo también en su llamado. Él permanentemente está con los brazos abiertos diciendo, yo te quiero socorrer, yo te quiero ayudar, yo te quiero. Él deja las 99 y va a buscarte. Así que es continua, es forma, es siempre. Dice que es personal porque a cada uno, en Efesios 6 dice 11, vestidos de la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Las estrategias, dice él. Las estrategias son cuando yo quiero conquistar una persona, un país, lo que sea, prepara una estrategia conforme a sus defensas, ¿no? Así que el diablo sabe lo que a vos te gusta, sabe lo que te gustó en el pasado, sabe lo que vos miraste y lo miraste 2 veces y lo miraste 3 veces. Él sabe eso, entonces te tira con relación a eso, que tal vez a ella ni le va ni le viene, pero a él lo mata. Entonces vos no podés juzgar tampoco de que qué flojo que es ella y qué fuerte, no, porque las situaciones son distintas. Y muchas veces la mujer le critica al hombre, vos no podés ver a una mujer y no dejar. Y vos no podés mirar una vidriera y dejar de querer. Pero todos somos distintos. Nada es más, para Dios, guarda, nada es más, tiene mayor castigo, porque te lleva al pecado y termina llevándote a la muerte. Todas son formas distintas, ¿no? Y también dice en el 14, cuando de su propia concupiscencia. La palabra concupiscencia quiere decir deseo de hacer lo malo. Eso es concupiscencia. Ganas de hacer algo que a Dios no le agrada, algo que está fuera de la voluntad de Dios. Eso es concupiscencia. Entonces, cuando de tu concupiscencia, cuando de tu deseo de querer hacer mal, ahí sos tentado. Y dice, atraído y seducido. Atraído tiene que ver con la mente, con el intelecto. Y seducido es a través de las emociones. Los dos están en el alma, ¿no? Y es ahí donde el diablo te va, y la carne y el mundo te va a seducir. Escuchaba, él decía que hay una estadística que con el tema de los teléfonos, la televisión, más o menos de 3 a 4 horas por día estamos metidos en una pantalla.
Y tenemos miles de tentaciones que tienen que ver con todo esto durante el día. Son millones al año que reciben, sobre todo los chicos, ¿no? De la cantidad de tentaciones que nuestros abuelos tenían una al día, ponele. Hoy tenemos cientos, ellos tienen, y nosotros también, cientos de imágenes que hoy entra todo por los ojos, ¿no? Por lo que escuchás, por los oídos, pero sobre todo por los ojos. ¿Y qué puedo hacer? ¿Cómo puedo enfrentar todo este bagaje de cosas que viene ahora? Un pastor, un hermano musulmán, en una de este pastor que está trabajando en Irán, él decía, como se dice, me honra ver cómo ustedes, a pesar de tener todo en contra allá afuera, el gobierno allá afuera que los quiere matar si se enteran que ustedes son cristianos, de que ustedes sigan en la brecha. Y el hermano este dice, yo los honro a ustedes y me asombra cómo ustedes pueden seguir siendo cristianos con tantas distracciones en Occidente. Esa es la persecución de hoy. Así que yo, para poder entender y para poder enfrentar a las tentaciones, decía este pastor, tenés que tener realmente una perspectiva correcta de quién es Dios. Vimos sus atributos, ¿no? Sabemos lo que está bien y lo que está mal. Una perspectiva correcta de Dios, una perspectiva correcta del pecado y una perspectiva correcta de mí mismo. Así que del pecado, como dice el versículo 14 y 15, lo tenemos, es nuestra propia concupiscencia, ¿no? Lo que a nosotros nos gusta. Si a vos realmente te gusta algo, te apasiona algo, seguramente no viene de parte de Dios. Porque lo que a mí me gusta es lo que le gusta a la carne. Por eso cuando yo hago las cosas que me gustan para Dios y las otras no, estoy haciendo lo que a mí me gusta y no estoy haciendo las cosas para Dios, las estoy haciendo para mí. Y Dios dice que eso lo aborrece y a Él los llama tibios a ellos. Los que vos haces las cosas, no, yo hago esto para Dios, yo voy los domingos nada más, el resto no. Yo hago esto solamente para darle a los ancianos y el resto no. ¿Por qué? Porque es lo que a mí me gusta, pero lo estás haciendo para vos entonces. Si vos estás haciendo eso y empezás a hacer otra cosa, y dices, uy, ¿cómo me cuesta orar? Bueno, eso es lo que te pasó, lo que te mandó, porque la parte que es espiritual le cuesta a la carne. Por eso es tan importante entender lo que son las tentaciones. Y de mí mismo, porque es eso, ¿no? Los sentimientos. ¿Y saben cómo empieza? Con un pensamiento. Yo miro algo, pienso algo, y ahí viene la catarata en mi vida. Los pensamientos que yo alimento, lo que yo, ¿se acuerdan que siempre decimos, ¿no? Lo que yo me alimento es lo que va a alimentar y le va a dar fuerza a la naturaleza que va a crecer en mí. Acá está el alimento diario mío, la oración, la contemplación, el pensar en Dios. Así que ese pensamiento me lleva a un deseo. Si yo pienso en Dios, voy a desear orar, dar, como decía Moana, las armas. Dar, ofrendar, orar, estudiar, amar, todo lo que es hacia Dios, ¿no? Así que si yo entra ese pensamiento a mí, me va a llevar a un deseo. Y el deseo me va a llevar a un sentimiento. O sea que si yo siento algo por alguien, si yo dejo de verlo y dejo de pensar en él, ese sentimiento va a empezar a minorar. Y yo empiezo a pensar, a alimentarme de la palabra, eso va a tomar más cuerpo y voy a empezar a sentir otra cosa. Así que si yo pienso, voy a empezar a desear y voy a empezar a sentir. Y el sentir me va a llevar a una decisión y me va a llevar a actuar de una forma. Y ese actuar, si yo lo repito, va a ser una práctica. Y esa práctica me va a llevar a un destino. O sea que si yo tengo un pensamiento equivocado, miro algo equivocado, pienso en algo equivocado, me va a llevar a un deseo equivocado. Y eso me va a llevar a una decisión equivocada. Y la decisión equivocada me va a llevar a actuar equivocadamente. Y si yo actúo equivocadamente es pecado. Y si yo lo practico y se hace un hábito, el hábito es por repetición de cosas, ¿no? Si yo practico y se hace un hábito, ¿a dónde me lleva? A la muerte. Lo dice la Biblia, no lo digo yo, ¿eh? El que practica el pecado se va al infierno. El que hace todas las cosas solamente para él, porque a él le gustan, eso es un hábito pecaminoso y eso nos lleva al infierno. Dice Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Como vos pensás, así vas a hacer. Así que si vos te das manija de algo, vas a terminar
siendo manija. Vas a terminar mal. Por eso es tan importante pensar. Y decía Pablo que tenemos que pensar en todo lo que viene de parte de Dios. El 15 dice, entonces la concupiscencia, o sea, el deseo de hacer cosas que no vienen de Dios, que no son buenas, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte, lo que decía recién, ¿no? Pero fíjate que dice concebido. Guarda, ¿no? Porque es como estar embarazado. Y cuando el diablo te pone un pensamiento que es equivocado y vos lo alimentás y lo seguís manteniendo y lo seguís manteniendo, es como el embarazo, ya está ahí. Y al diablo no le importa que vos peques mañana o... No. Él te deja y lo va a seguir alimentando. Mirala como te mira. Mirala, pensá como... Y empiezas a pensar en esa persona, mira, y seguro que está diciendo eso por mí. No, mirá, y al otro día lo va a ver y te empezás a pensar. Entonces va a llegar un momento que se te va a cruzar y le vas a meter un sopapo y decir, no, porque ya venís reenganchado mal, porque no lo soltaste. Por eso el tema de dejar de pensar y llenarse de Dios. Dice que concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Todo lo bueno, dice, no permitas que ese pensamiento se siga engordando adentro tuyo. Ponele fin y empezá a pensar las cosas de Dios. No coquetés con el enemigo, no coquetés con el pecado, no coquetés con las tentaciones. El que juega con fuego se quema. Dice 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, Dios está al tanto, Él sabe de tus tentaciones, sabe con qué estás luchando. Dice, pero fiel es Dios, que no los va a dejar ser tentados más allá de lo que puedan resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedan soportarla. Así que sepan de que vos lo que estás aguantando es mentira, que vos pensás de que no la podés soportar. Es una mentira del diablo, podés soportarla. Lo que pasa es que te has dado tanta manija y eso ha crecido tanto en vos, que la única forma es hacer un ayuno de pensamientos, ¿no? De romperla en el nombre de Jesús, que no me muera. Así que me decía el pastor, este es el tiempo de cambio. Es hoy de dejar de escuchar al enemigo que te está hablando, que cambie, que deje. No. Es tiempo de cambio. Pero siempre vamos a echarle la culpa a Dios, vamos a echarle la culpa a otro, porque somos especialistas en echarle la culpa a otro. No lo puedo resistir, decía. Todos los hacen. Solo fue un error. Solo fue una sola vez. Nadie es perfecto. No le hago mal a nadie. Nadie me ve, no le hago mal a nadie. Dios me estaba tratando. Fue presionado. No sabía que era malo. No lo hice pensando. Salió solo, una sola vez. Son las excusas que yo me hago para justificarme a veces de los malos pensamientos o las cosas malas que hago, digo de alguien, ¿no? Así que yo tengo que confesarla y ser responsable y hacerme cargo de esto, ¿no? Pero saber de que Dios me da siempre la mano. Jesús pasó por las tentaciones cuando estuvo con el diablo en el desierto sin comer y Él lo soportó. Dice Hebreos 4:15 de que Él fue tentado en todo, pero Él no pecó. ¿Por qué? Porque no había pecado en Él, porque no había maldad. Pero ahí en nosotros está la concupiscencia, porque el pecado vive en nuestra vida, nacimos en pecado. Y en lo que yo hablaba recién, ¿no? Que en el Padre Nuestro está el pedido a Dios, pero Él está siempre, dice, incluso para socorrernos. Y Él nos dio su mente. En 1 Corintios 2:16 dice de que tenemos la mente de Cristo. Él nos ha dado, junto con el Espíritu Santo, nos ha dado la salida, las salidas y las tentaciones. Y dice en Hebreos 2:18 que Él está para socorrernos en nuestras tentaciones. Debemos sacar lo malo de nuestras vidas y pensar en las cosas buenas, dice Filipenses 4. Por lo demás, hermanos, 4:8. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay digno de alabanza, en eso pensad. Y somos tan, como se dice, tan fáciles, tan livianos para pensar en cosas malas, para pensar mal en otro, para pensar que el otro, a veces viendo los ojos de alguien, ya me hizo un mundo de lo que el otro está pensando de mí. Así que yo tengo la obligación, porque Dios me manda a cambiar los pensamientos para tener un destino. Si no, voy a seguir
en la misma, ¿no? Debo sacar lo malo y llenarme solamente de Él. Y Romanos 12 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Eso es lo que decía la canción. Presentar el cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dijo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Conformar es tomar la forma de, no tomen la forma de este mundo, sino sean renovados sus pensamientos para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Marcela mandó la otra vez uno del tema de la mariposa, que nace como un huevito, se transforma en un gusano y luego entra en un estado de crisálida y ahí es transformado y después sale la mariposa. Ese es el tiempo que entramos en Dios, que estamos en la iglesia y hoy estamos en esa crisálida, ¿no? Que Dios nos está transformando. Y es ahí donde vienen las tentaciones, ¿no? De querer salir de ahí. Pero uno de los ejemplos que me viene es Cristo, ¿no? Cristo es nuestro mejor ejemplo, Él no pecó directamente. Pero muchos ejemplos en la Biblia están, sobre todo de Saulo. Saulo de Tarso era una persona que hacía todas las cosas por amor a Dios, según el judaísmo, según él conocía de Dios. Entonces él perseguía a los cristianos y los mataba, los metía presos. Cuando a Jesús se le presenta a él, y se le presenta, él no estuvo con Jesús, caminando con Jesús, porque él viene mucho tiempo después, cuando Jesús había muerto y había resucitado, se había ido al cielo, y Jesús se le presenta a él, como se nos presentó a cada uno de nosotros. Y cambia radicalmente su vida. Él queda ciego y luego Dios le da la vista. Y él cambia radicalmente. Y ahí empieza su vida en Cristo. Y se va 3 años al desierto donde es tratado, donde él abandona su ser y cambia. Pero después de todo eso vinieron miles de tentaciones. Fue apedreado, fue con látigos, fue golpeado con vara, fue metido preso, fue dejado solo por sus propios hermanos, por su familia. Él era romano, o sea que por su sociedad civil fue dejado de lado. Y él aguantó todas estas tentaciones. ¿Por qué? Porque amaba a Dios. Él estaba preso. Voy a decir, ¿cómo el pastor de la iglesia lo meten preso? Y desde la cárcel escribe 14 cartas que están, y otras las escribió de otros lados, no de Éfeso y eso, pero él escribe las cartas para la iglesia estando preso. Entonces, ¿qué problema podés hacerte de que vos tengas un problema acá en la tierra? Aguantátelo y ponerle la frente a Cristo, es lo que me dijo el Señor a mí. Dejá de quejarte por lo que estás viviendo y buscame, si no, no vas a tener vida eterna. Así que yo me quejo por la situación que estoy pasando, que no me reconocen, porque no me ven, porque tengo, todo más o menos sabe, mi problema económico, el problema de mi familia, el problema de esto, el problema de aquello. Digo, tengo que dejar todas esas cosas de lado. ¿Por qué? Porque me estoy viendo a mí. Pobrecito yo, decía Matías cuando era chico. Pobrecito yo. Pobrecito yo. Y pobrecito yo, entonces mi mundo se basa en ese lugar, ¿no? Saulo lo soportó. Y hasta el último día escribió todas estas cosas, ¿no? Como mirando al invisible. Y tenemos que saber de que dice Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que volvemos a ver la boda de esa pareja, ¿no? Que se rompió. El novio dijo, sí, lo sabía. Ella ya me lo confesó, me pidió perdón y yo la perdoné. Así que por eso nos vamos a casar. Mirá la diferencia, ¿no? De que había pecado y se armó todo, se rompió y se fue todo al tacho de basura. Pero si ella, la novia, confesaba su pecado, le pedía perdón a su marido y restauraba la situación y mostraba ese cambio de vida, ellos se iban a casar y iban a tener sus Alancitos, su Teito, su Owencito, su Neighbor. Sus hijitos iban a tener una vida plena y restaurada. Y es lo mismo que pasa en la iglesia. Cuando yo soy esa novia que adulteró, pero si yo me arrepiento, pido perdón, confieso y restauro y cambio mi vida, Dios me perdona.
y yo vuelvo a tener la relación con Dios, y cuando venga Cristo a buscar a esa iglesia, me voy con Él, nos vamos con Él. Así que eso es lo que me habló Dios. Ojo con jugar con fuego. No saquemos los ojos de Cristo, sino miremoslo a Él. Y dejemos de hacer todas las cosas que puedo estar jugando y me puedo llegar a quemar. No solamente me puedo quemar, que me quede una cicatriz, sino que me puedo quemar y morirme. Eso es lo más peligroso. Así que no coquetemos con el pecado. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te alabamos, te bendecimos, te damos gloria, honra y honor a ti, Señor, y te decimos como te decía Jesús, Señor, Utalana Lenesiuna. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, te pedimos ayuda, venimos a tus pies en el nombre de Jesús, Dios, para darte la gloria, la honra, el honor, el poder, la majestad a ti, y decirte que necesitamos que tú seas en nuestras vidas, Señor, que tu Espíritu Santo esté tomando el lugar que le corresponde en nuestro interior, para que tú puedas ser glorificado y podamos tener esa relación íntima y plena, y que tú seas el primero, el último, nuestro gran y suficiente amor, nuestro amo, Señor, nuestro Rey de justicia y nuestro Dios. Padre, gracias, Señor, y yo bendigo a cada uno de los que ha recibido esta palabra, y tú has encontrado esa tierra fértil para que dé fruto, Señor. Padre, los bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén.